Buenas noches, mis amados hermanos. Que nuestro buen Dios le bendiga una vez más. Sé que nosotros todos los días pues somos bendecidos, ¿verdad? En esta hermosa noche yo quiero que usted me acompañe a reflexionar hoy en la palabra y en el mensaje que el Señor quiere trasladarnos a cada uno de nosotros. Pero para eso quiero que por favor usted ahí en su casita, en la intimidad de su casa, me acompañe a orar y poder bendecir esta palabra que el Señor trae hoy para nosotros. Amén. Amado Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, primeramente por la bondad y la misericordia que has extendido a nuestra vida, por la oportunidad hermosa que nos das una vez más de escucharte, Señor. Te pido, Padre, que dispongas desde ya el corazón de cada uno de mis hermanos que hoy están escuchando, Señor, este mensaje, y todo aquel que va a venir a esta página nuevamente a poder escuchar lo que tú tienes para cada uno de ellos. A donde quieras, Señor, que esta palabra tenga que llegar. Te pido, Padre, que me uses, Señor, de una manera especial, Señor, y de un momento, Señor, para que podamos reflexionar primeramente yo, Señor, y luego trasladársela a mis hermanos de una manera práctica y fácil, Señor, y que el espíritu de la revelación, Señor, pueda ministrar cada hogar en esta noche para poder recibir este mensaje con poder, con autoridad, Señor, pero al mismo tiempo poderlo poner en práctica, Señor. Nos disponemos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Que mi buen Dios le bendiga, que mi buen Dios esté extendiendo su misericordia sobre usted. Y fíjese que hemos estado inmersos en muchos eventos últimamente, de los cuales pareciera que nosotros no vamos a ser perjudicados. Usted ve noticias en todo el mundo donde hay guerras, hay terremotos, y usted se sorprende, ¿verdad?, todavía de lo que está sucediendo, cuando nosotros como hijos de Dios no nos deberían de sorprender estas cosas, sino más bien nos deberían de seguir llenando de esperanza, nos deberían seguir llenando de gozo. Pero hay una condición del ser humano en la que aún tenemos un tipo de miedo al ver todas estas situaciones. Entonces, el Señor esta semana, ¿qué pasó? Nos llevó, o me llevó, a mí primeramente, y luego a otros hermanos, a hacernos esta pregunta. Y con esta pregunta fue la que yo usé para ponerle el título al tema de hoy. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos en ese momento cuando estábamos dialogando fue: ¿estamos preparados? Cuando nosotros vemos todas estas situaciones alrededor de nosotros, vemos que la gasolina subió, vemos que la canasta básica pues tiene un nivel de costo bastante alto por en medio de los sueldos que tenemos acá en Guatemala. Vemos también muchas enfermedades. Hay muchas condiciones a las que nosotros estamos inmersos. Entonces, yo le quiero poner un ejemplo pequeño para que usted me entienda, y realmente no me quiero alargar en esto porque pues yo quiero llegar al punto que el Señor me llevó a mí primero. Cuando nosotros vamos a realizar alguna actividad, sea en la iglesia, sea en nuestra casa, sea en cualquier lugar, algún evento, pues nosotros tratamos de llevar una preparación, tratamos de hacer una preparación, una organización. Buscamos que todos los detalles de ese evento estén específicamente organizados.
Algunos, ¿verdad? Podemos anticipar y ser organizados y empezar ese proceso de preparación. Y otros, pues lo dejamos para tal vez una semana o dos. Y otros, pues el mismo día. Pero nuestro Padre Celestial, lleva ya un tiempo hablándonos de un evento pronto a suceder. Y con esto quiero que por favor usted me acompañe a Mateo 24 del 1 al 8. Se lo quiero leer completo porque este es el tema que nosotros esta noche vamos a analizar. Mateo 24, 1 al 8 dice: Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces Él les dijo: ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos y Jesús se sentó, y cuando ya estaban solos los discípulos le preguntaron: ¿y cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabemos que tú vendrás otra vez? ¿Y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Y Jesús les respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán en algunos países que habrán guerras y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten. Estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrán terremotos. Y eso solo es el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Acá en este texto yo subrayé dos situaciones. La primera dice: cuidado, no se dejen engañar. Ahí nos está dando una alerta, es una advertencia. Y luego subrayé la otra parte, donde nos aconseja y nos dice: pero no se asusten. Después de esta introducción, quiero entrar en materia al tema. Y como dije al principio, todos nosotros debemos prepararnos, porque este es un evento que como hijos de Dios, porque mira hermano, nosotros ya no somos huérfanos, nosotros ya tenemos un Padre, y esto quiero que usted se lo selle en su corazón, por favor. Nosotros deberíamos estar llenos de gozo y esperanza, porque el Señor lo que está diciendo con todas estas señales es que viene por nosotros, que viene por sus hijos. Pasarán muchas cosas después, pero para ese entonces nosotros ya vamos a estar sentados en las bodas y en ese banquete que el Señor ya está preparando para usted y para mí. Pero entonces esta es la situación que nos lleva a nosotros a hacernos esta pregunta: ¿por qué a usted en algún momento se asusta o se sorprende de estas cosas que están sucediendo? Entonces esto nos lleva a pensar si realmente nosotros estamos preparados. Y qué cardíaco, hermano, qué cardíaco, porque los que nos paramos en este púlpito, los que estamos ya comprometidos con el Señor a trasladar una palabra a su vida, es una responsabilidad enorme. Es algún tema muy delicado, porque entonces yo pensaba, ¿verdad?, que no estoy haciendo pero ni el 1% del trabajo que el Señor me mandó a hacer. Nosotros realmente, hermano, estaremos conscientes. Le digo estaremos porque
Por primeramente estoy yo. ¿Será que realmente estamos conscientes de que este evento glorioso va a suceder? ¿O simplemente nosotros nos dormimos y dejamos de creer? O en el peor de los casos, este es el peor de los casos, y yo estoy segura que usted no está en ese caso, tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Aquellos hombres de ese tiempo empezaron, cuando Él les empezó a decir, ¿verdad? Porque ellos iban caminando. Y ellos le iban enseñando el templo, le decían, miran qué hermoso es el templo y todo. Pero Jesús les dijo, esto va a desaparecer. Aquí vamos a botar las paredes, o sea, se va a desaparecer. Entonces, ¿no será, hermano, que nosotros en algún momento estamos viendo que el templo está hermoso, que nuestra casa está tranquila, que tenemos un buen trabajo? Esas cosas a nosotros no nos interesan. Porque hubo un tiempo de pandemia donde esta pandemia empezó en China. Y yo le aseguro que usted nunca se imaginó que nuestro pequeño paísito así, nuestro chiquitito país de Guatemala iba a ser afectado en gran manera. Entonces, realmente, hermano, estaremos preparados nosotros. ¿Será que realmente nosotros sí estamos creyendo en la venida de Cristo? ¿O solamente tenemos miedo? Mateo 24:39. Y vea esto, qué tremendo. Porque Mateo 24:39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿De quién estaba hablando aquí? De Noé. Allá estaban haciendo sus fiestas, estaban muy acomodados, muy tranquilos, muy suave. Pero no entendieron. El hecho de que no entendieron se refiere, ¿sabe a qué se refiere? A la falta de entendimiento y a la falta de revelación de las señales de los tiempos o de los eventos escatológicos. Porque esa era una señal. Y es precisamente por esa razón que la verdadera iglesia es atacada por medio de extrañas doctrinas, de filosofías falsas y de teología que engaña a muchos de nosotros para que no esperen ni se preparen para la venida de nuestro Señor. Y asimismo, ¿sabe qué está pasando, hermano? Que se están levantando burladores para los mismos propósitos. Y qué tremendo. Qué tremendo que entonces nosotros está sucediendo la advertencia. Cuidado, no se dejen engañar, porque estamos siendo engañados. No espiguemos en campos ajenos. Busquemos la sana doctrina. Aquellos de aquel tiempo de Noé no entendieron. Estaban viendo y no entendieron. Me voy rapidito. Mateo 24:44. Por eso también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Y sabe, esta preparación, yo le decía al Señor, entonces, ¿cómo nos preparamos, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y sabe, la única forma de prepararnos es mediante el Espíritu Santo y recibiendo de la gracia del Señor, porque la gracia del Señor está aquí. Y recibiendo
la unción de su amor y de su misericordia, hermano. El Señor nos quiere hacer el bien, pero nosotros nos debemos desarraigar de todo aquello que Él no plantó, para que esa palabra que nos dio, eso que nos prometió, se cumpla en nosotros. ¿Por qué nos estamos llenando de miedo y no nos estamos llenando del Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué no nos estamos preparando? ¿En dónde está poniendo su mirada? Perdone, ¿de qué se está llenando entonces? Porque si a usted un evento como eso le da miedo, entonces no está llenándose del Espíritu. Entonces no se está dejando guiar del Espíritu. Va, pues usted no, yo. Entonces no me estoy dejando llenar del Espíritu. Entonces no me estoy dejando llenar de la unción, del amor y la misericordia. Porque la palabra de Dios dice que el amor, oiga bien, el amor echa fuera todo temor. Si nosotros estuviéramos llenos del amor y tuviéramos la certeza de que tenemos una identidad en Cristo como hijos, entonces esos eventos y esas señales que estamos viendo nos llenaran de gozo, porque diríamos: santo ya viene, el santo ya viene. Amén. Leímos el texto de Mateo 24 del 1 al 8 y ahí nos habla de dos condiciones a las que estamos expuestos: a que nos engañen y a que tengamos miedo. Ahí están las dos y que se están dando ya en este tiempo. Y Dios quiere que nosotros estemos preparados, hermano, y al mismo tiempo ya estar listos para ese día glorioso. Y Dios sabe cuál es el deseo y el anhelo de Dios: que nadie se pierda y que todos lleguemos al arrepentimiento. Óigame bien, todos. El Señor en las Escrituras nos hace más énfasis en estar preparados que en que estemos viendo las señales o el día en que va a suceder. Porque eso lo leímos en el texto. Dios enfatiza que nosotros debemos estar preparados. Leímos 3 textos ahorita y en los 3 textos está hablando de que tenemos que estar preparados, ya que podrían en algún momento infundirnos miedo, horror al ver todo lo que está sucediendo alrededor nuestro y ahí hacernos vulnerables a ser engañados. Y mire qué hermoso es el Señor, porque el Señor exhorta a sus discípulos a estar preparados, a estar alertas. ¿Dónde? Acompáñenme, véngase conmigo, por favor. Lucas 21:36. Por eso estén siempre alertas. Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Hermano, el hecho que nos preparemos es tan importante para el Señor, que en Marcos 13 del 36 al 37 su exhortación, ¿sabe qué se vuelve? Un ruego. Pero leámoslo. Aquí Él los exhorta y les dice: estén siempre alertas, oren en todo momento. Pero en Marcos 13 del 36 al 37 pues yo podría venir de repente y encontrarlos durmiendo. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todo el mundo: estén siempre alertas, vigilen todo el tiempo. Y esto me hacía me martillaba mi corazón y todo mi ser,
Porque entonces le estoy hablando de que ni un 1%, diría mi papá Luis, estoy haciendo. No lo estoy haciendo. Mientras esperamos la venida de Cristo, preparémonos. Y aquí le quiero contar una historia así rapidito. La historia de las 10 vírgenes. Usted se lo sabe. Usted sabe que este es un ejemplo tan hermoso del tema de la venida de Cristo. Escuche, por favor, si usted no lo ha escuchado o nunca se enteró de la historia de las vírgenes, hoy se va a enterar. La historia de las 10 vírgenes debería provocar en nosotros, ¿sabe qué? Una motivación. Mientras esperaban al novio, las 10 vírgenes tenían su lámpara de aceite llena de aceite. Sin embargo, cuando el novio tardó en llegar, se quedaron sin aceite. 5 vírgenes vinieron con aceite extra para alimentar su lámpara, mientras que las otras 5 no vinieron con aceite extra. Tuvieron que viajar lejos para conseguir el aceite. Lamentablemente fue que mientras estaban fuera, el novio regresó, tomó a las 5 vírgenes que tenían aceite de sobra y se dirigió al pasillo. Inmediatamente él entró, se cerró la puerta y comenzó el evento. Cuando las otras 5 regresaron, se les negó el acceso. Mire, si bien se puede sentir un poco de injusticia en esta historia, pero porque pues de plano, ¿verdad? Que corrieron, tenían que traer su aceite, pero cuando vieron ya estaba cerrado, ya no había acceso. Y qué injusto, dice usted, ¿verdad? Eso es como cuando uno va al banco y faltan 5 minutos para que cierren o 3, pero ya está cerrado y usted por ley y fuerza quiere que lo dejen entrar porque todavía faltaban 2, 3 minutos. Pero ¿quién no se preparó? ¿Los del banco o usted? Esta historia, hermano, la de las vírgenes, nos debería de motivar, nos debería de hacer analizar de que nosotros tenemos que estar alerta, que nosotros tenemos que estar preparados, que nada debería de tomarnos por sorpresa. Es tiempo de prepararnos. No debemos seguir durmiendo. Preparémonos. Le digo preparémonos porque a mí me falta todavía mucho. Pero usted no se preocupe porque nuestro Dios es un Dios que está derramando de la unción de su amor y de su misericordia para todo aquel que quiere creer y para todo aquel que la quiere recibir. Entonces, usted dígame, allí donde está, dígame, ¿cómo nos vamos a preparar, hermano? ¿Cómo? Porque yo sé que usted se está haciendo esa pregunta ahí. Yo sé que usted se la está haciendo. ¿Cómo? Yo me quiero ir aquí a mi Biblia porque se lo quiero leer. Yo sé que todavía me queda un poquito de tiempo. Lucas 19, del 11 al 27. Es largo, pero quiero dejarlo en su corazón. Porque aquí empieza ese proceso para que nosotros nos preparemos. Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación, volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo: haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería a este príncipe. Así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador: no queremos que este hombre sea nuestro rey.
Sin embargo, el príncipe fue coronado rey y cuando regresó a su país, mandó a llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: excelente, eres un empleado bueno, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di y te nombro gobernador de 10 ciudades. Llegó el segundo empleado y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. Y el rey le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó otro empleado y dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente y que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo. El rey le respondió: eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Y si sabías que soy muy exigente y pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así, cuando yo volviera el dinero que te di, más los intereses. El rey les ordenó a unos empleados que estaban ahí que le quitaran ese dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron: Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más? El rey le respondió: les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene nada, hasta lo poquito que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey. Este texto nos habla de una historia de esos sirvientes que se les dio el dinero diciendo que lo dominaran y que lo utilizaran bien, mientras el patrón volvía, mientras el rey regresaba de lo que él andaba ocupándose. Nosotros, para poder prepararnos, le explico esta parábola, esta historia, debemos dominar por Cristo. ¿Y qué significa esto, hermano? Cristo aún no ha venido, pero nosotros somos sus favoritos aquí en la tierra. Y se espera que dominemos hasta que Él venga. Hay una deposición de dones y talentos en nosotros por parte de Dios, y nosotros debemos usarlos de manera diligente para llevar más almas a Cristo. Y que toda criatura, porque se recuerda que leímos en el texto anterior donde dice que este mensaje decía: Señor, se lo digo a todo el mundo. No lo dijo: se los digo solo a Dulce Refugio, a ese grupito que está ahí. No, Él dijo a todo el mundo. Entonces Dios nos ha mandado a dominar en Cristo. Nos ha dado talentos. Nos ha mandado a hacer un trabajo con esos talentos. Debemos ser diligentes con esos talentos, con esos dones. Debemos utilizarlos mientras el Señor viene. Porque mientras lo esperamos, los asuntos de papá no deben dejarse sin resolver. Así es como nos vamos a empezar a preparar. Número 2. Todo el tiempo estar preparados. Marcos 13:32. Se lo voy a leer porque yo prometo a veces no leerlo, pero el Señor me dice: léeselos porque se les olvidó. Marcos 13:32. Déjeme, se lo busco aquí, ya lo tenía yo apartado. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé. Dios es el único que sabe. Por eso tengan cuidado y estén alertas, porque no saben cuándo volveré. Tenemos que aceptar la incertidumbre sobre el momento en que Él vendrá,
la tenemos que aceptar, porque si este texto nos está diciendo que ni Él mismo lo sabe, solo el Dios, el Eterno, entonces nosotros tenemos que empezar a vivir como si este día fuera el día en que el Señor va a venir. Que esto siempre esté en nuestro corazón. Y sabe ponerlo en nuestra conciencia. De que tenemos que hacer lo correcto delante de Dios, no bajando la guardia. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no estamos solventes, hermano. Porque no aceptamos que hoy puede ser nuestro último día aquí en la tierra. Porque no aceptamos que cuando alguien muere cercano a nosotros, es parte de la preparación que Dios está dando a cada uno de nosotros, solo que nos va a llevar a unos primero y a otros después, de maneras diferentes. Pero si usted está solvente, si usted sabe que este día hoy usted lo está viviendo sabiendo que Cristo viene hoy, entonces ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué se aflige? Sé que hay un tiempo, porque el Señor dice que para todo hay tiempo, y usted tiene tiempo para llorar a aquellos que se fueron. Pero hay un tiempo. Y luego le toca seguir y avanzar y prepararse. Fíjese que cuando yo enviudé, para mí fue el inicio de mi vida en Cristo. Porque ahí me di cuenta que este cuerpo en esta tierra se vuelve polvo. Pero cuando llegaron a hablarme de que había una vida eterna, que había una promesa para mí, yo empecé. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra conciencia y aceptar la incertidumbre de que en cualquier momento Él puede venir. ¿Y cómo la vamos a aceptar? Todos los días tenemos que pensar que este es el día en que el Señor va a venir. Amén. 3. ¿Cómo vamos a estar preparados? Recordemos la promesa del Señor. Aquí le quiero leer, se la quiero recordar nuevamente. Juan 14:3. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Oiga con oídos circuncidados. La promesa eterna debe estar siempre en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Porque qué hermoso será para nosotros reinar con Él en ese glorioso día, hermano. Él no dice, yo voy a estar allá en mi trono y ustedes solo me van a estar viendo. No, hermano, ahí dice, para que ustedes estén en el mismo lugar que yo. Esa es una promesa eterna. Esa es una promesa que Él la va a cumplir. Entonces, nosotros para poder estar preparados siempre debemos de recordarnos de la promesa. Cuando usted mire que se derrumbó un volcán, no sé, en no sé qué lugar, usted se tiene que recordar de la promesa. Cuando se muere un familiar, usted se tiene que recordar de la promesa. Usted todos los días de su vida se tiene que recordar de la promesa. 4. Ya casi termino. Mejoremos nuestra vida espiritual.
Efesios 4:12, traducción de la Biblia del Jubileo. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Aquí dice, para que estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. O sea que nosotros ya somos los que nos toca servir y dar instrucción a aquellos que vienen. Dios quiere que nosotros nos vayamos perfeccionando, quiere que crezcamos en Él todos los días. ¿Y cómo se hace esto, hermano? ¿Cómo se hace esto? Discipulándonos, manteniéndonos constantes en la oración, exhortándonos los unos con los otros. Porque esa es la instrucción, porque esa es la ordenanza. Aquí dice, hizo esto, oiga, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, ¿quiénes formamos la iglesia? Nosotros, hermano. Aquí no dice, usted ya es licenciada en teología, tiene un doctorado en espiritualidad. Aquí dice, estemos capacitados. O sea que usted va a recibir una capacitación constante. O sea que usted, todos los días que está aquí, porque yo en el nombre de Jesús lo exhorto a que esté aquí todos los días, tanto virtual como presencial, para que usted se siga capacitando, para que usted vaya mejorando su vida espiritual, para que por medio de eso usted esté, mire, alerta, despierto, preparado. 5, y con esta ya me voy. Primera de Tesalonicenses 4:16. Animemos a otros. Y la palabra de Dios dice así en la versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Le leí hasta el 18. No es suficiente que unos estén preparados y otros no. No debemos un deber de cuidado, nos debemos, un deber de cuidado. Las 5 vírgenes no se habrían perdido la llegada del novio si tal vez las otras las hubieran animado ayudándolas. Esa es mi pensada, hermano. Déjenme echarme mi pensadita. ¿Qué tal si aquellas les hubieran dicho, pónganle, apúrense, queda un corto de tiempo, esto va a empezar en cualquier momento, denle, ¿qué necesitan? ¿Hay algo que podamos hacer? O advertirles que el tiempo del evento podría darse en cualquier momento. El evangelio, hermano, el evangelio debe ser predicado incluso hasta nuestros enemigos. Aquel inconverso y a todo aquel necesitado del Señor. Entre esos necesitados me incluyo yo. Nosotros debemos y tenemos la responsabilidad. Los creyentes de hoy en día, hermano, han dejado por un lado la exhortación y las advertencias de que debemos estar preparados.
la justicia propia y el juicio nuestro se ha convertido en la orden del día, y realmente eso no nos corresponde a nosotros. Se les ha olvidado allá en las iglesias de Júpiter que debemos de exhortar, que debemos de llamar al arrepentimiento, para que todos sepamos cómo estar preparados. Pero sabe, nos acomodamos, porque usted se preocupa más porque hoy no tengo para comer, porque usted se preocupa más, estoy enfermo y de plano me voy a morir, porque usted se preocupa más por las noticias, las malas noticias. Pero oiga bien lo que le digo hoy, estas son buenas noticias. Se nos olvidó cuál es el fin de nuestro llamado, cuál es el fin y el trabajo que nosotros como cuerpo de Cristo, oiga bien a quién le voy a hablar en este momento, dulce refugio, cuerpo de Cristo, dulce refugio, y a todo aquel que me está escuchando, es el tiempo de despertar, es el tiempo de entender que nos tenemos que preparar y que lo que están haciendo con nosotros es engañarnos e infundiéndonos miedo. Pero hoy yo le digo que vaya y analice nuestro texto, Mateo 24, 1, 8. Dios nos dice, cuidado, no se dejen engañar. Y luego nos dice, pero no se asusten, no tengan miedo. Pero esas dos cosas son en las que ya nos durmieron, incluso a nosotros. Y qué tremendo, hermano, porque hablábamos con los hermanos que nos hemos parado en este púlpito y se contristaba mi corazón porque no he hecho nada y me dormí, no pensando en que el tiempo de la tiniebla está sobre la tierra. Y cuando yo andaba en mi viaje de vacaciones, se lo quiero compartir, me senté y yo lo he agarrado como broma con los hermanos. Senté a la orilla de la playa porque yo amo ver el amanecer y el atardecer en la playa. Ese es uno de mis lugares favoritos, por si me quiere llevar algún día a la playa. Yo me senté y vi el atardecer, porque en esa ocasión fue el atardecer. Y para mí el atardecer es como la mirada de mi Señor, como tenerlo a Él cara a cara, en aquello que no se ve final. Y en ese momento no lo interpreté como hoy, cuando me dijo, les toca trabajar. Ya les di un tiempo de descanso, pero les toca trabajar. Y yo asumí que me estaba diciendo que ya me había tomado mucho tiempo de descanso y que me tocaba regresar a esta casa, su casa, a chambear, ¿verdad? En hacer esto, en hacer aquello. Pero analizando esto
y unos eventos que han sucedido en esta semana que pasó, lo que el Señor me estaba diciendo es que nos despertemos y que nos toca hacer la labor que nos corresponde, y esa labor que nos corresponde es exhortar, llamar al pueblo al arrepentimiento, porque la tiniebla ya está en la tierra y no somos ajenos, no deberíamos de ser ajenos a eso, porque allá afuera hay gente necesitando. Nosotros somos necesitados. Así que preparémonos y hágase esta pregunta como me la hice yo y se la hicieron otros hermanos conmigo. ¿Estamos preparados? Según lo que analizamos hoy, cuando yo lo estudiaba, yo decía, no estoy preparado. Pero eso no quiere decir que ahí se acabó. Aquí es donde nos toca reflexionar. Aquí es donde nos toca empezar a llamar a la conciencia y poder hacer lo que el Señor ya nos mandó a hacer. Amén. Ahí donde usted está, por favor, ayúdeme a orar. Ayúdeme a que nosotros podamos enfatizar esto en nuestro corazón, a pedirle al Señor que nos ayude a entender y a creer que la venida de Él está cerquita. Que aprendamos a vivir como si hoy fuera el día que el Señor va a vivir y va a venir. Aprendamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todo momento a poder seguir avanzando, Señor, y a entender, Señor, que tú pronto estás por venir, a saber escuchar las alertas, a estar despiertos y preparados, a mantener nuestras lámparas llenas de aceite, Señor, que el Espíritu Santo de Dios mantenga esas lámparas llenas, que la unción de tu amor, Señor, sea el estandarte, Señor, que nos ayude a poder, Señor, contraatacar el miedo que nos han infundido en algún momento con las cosas que nuestros ojos han visto, Señor. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada uno de los que hoy están en esta transmisión y a todo aquel que vea este mensaje en algún momento. Bendícelo, Señor, guarda su corazón y que atesore con todo su ser integral este mensaje de exhortación, Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, síguenos ayudando, Señor. Y permítenos, Señor, poder estar despiertos en todo momento, Señor. Que nos unamos en oración los unos con los otros para animarnos, Señor. Cuando venga el desánimo, seas tú el que nos muestre, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y te damos gracias por darnos estas alertas y darnos ese tiempo precioso para nosotros y cada uno, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias, Padre, por permitirnos servirte de esta manera, Señor. Y te pido que bendigas mi vida, la vida de mi familia, de todo aquel que esté a mi alrededor, aquellos que vienen atrás de mí, Señor. Y permítenos ser esos árboles que dan sombra y fruto en todo tiempo, Señor. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Que nuestro Señor le bendiga.